Vamos. Amigas y amigos, les saluda Francisco Darmendrael. Bienvenidos a este especial, a esta conversación que voy a sostener con el profesor Marco Fernández, jefe del Departamento de Museología del Museo Marítimo Nacional de Valparaíso. ¿Cómo está, profesor Marco? Muy bien, Francisco. Gusto saludarte y muchas gracias nuevamente por este contacto para que conversemos de este tema tan interesante que tenemos en esta oportunidad. Así es, profesor. Bueno, esta actividad es gracias en conjunto con el Museo Marítimo Nacional de Valparaíso, a quienes les agradezco la instancia. Se va a transmitir por el canal del museo y también por del suscrito en YouTube, para que lo tengan presente. Eh, la siguiente conversación que usted para presenciar tiene relación con las fiestas patrias, ¿no es cierto? Vamos a celebrar un nuevo 18 de septiembre, fecha en que se realizó el Cabildo Abierto que dio paso a la primera Junta Nacional de Gobierno. No es la independencia, pero sí fue, si quisiéramos, profesor, ¿no es cierto?, usar términos futbolísticos, el puntapié inicial para este proceso de emancipación. Y bueno, Exactamente. claro, y mucho se habla, ¿no es cierto?, del 18 de septiembre, los más extendidos hablan de las campañas militares, pero también en el mar hubo enfrentamientos. El año pasado, de hecho, recuerda, profesor, efectuamos un especial sobre las campañas marítimas de la independencia de Chile, que también pueden revisar en los respectivos canales del Museo Marítimo y del Suscrito, pero hubo una figura muy importante en estos hechos de enfrentamientos navales por la independencia, profesor. Fue la figura de Lord Thomas Cochrane, un extranjero que sentó las bases, ¿no es cierto?, de lo que sería la Armada de nuestro país. Profesor Marcos, Así es. cuéntenos en primer lugar, ¿quién fue Lord Thomas Cochrane? ¿De Bueno, dónde venía? ¿Cuáles son sus orígenes? bueno, la verdad, Francisco, que lo hemos conversado en más de una oportunidad sobre Cochrane, hay escrito muchos libros, por lo tanto, en virtual tiempo, voy a tratar de ser bien resumido, pero realmente Cochrane fue un tremendo personaje, un capitán de la Armada Británica que tuvo una tremenda participación durante el periodo de las llamadas guerras napoleónicas. Ya él siendo oficial de la Marina Británica participó en esta guerra, pero antes de llegar a eso tengo que hacer una pequeña salvedad. Cochrane es un personaje atípico porque ¿Ya? yo siempre menciono cuando converso con personas que vienen al museo, yo le digo, se han visto la película Capitán de Mar y Guerra, ¿ya? Porque en esta película se ve cómo se combatía en ese periodo de la asociado a la independencia nuestra, y en este caso puntual yo lo estoy mencionando porque ahí aparece un joven guardia marina, un niño que no haber tenido más allá de 10 12 años, y hago el paralelo porque nuestro personaje fue atípico. Cochrane ingresa a la Armada Británica ya grande, entra con 17 años, ¿ya? Porque en realidad su padre no quería que fuera marino. Él quería que fuera militar, incluso había pagado por un cupo en el cuerpo de la artillería del ejército, pero él siempre mostró una predilección por la Armada y la siguió y la consiguió y entró bastante, entre comillas, viejo para el tiempo. Te repito, en ese tiempo entraban de 10, 11, 12 años. Él tenía ya 17 años y puesto bajo el mando de su tío, en ese tiempo capitán de navío, posteriormente almirante, don Archibald Cochrane, quien lo toma y lo pone bajo la supervisión y entrenamiento de un oficial que había partido desde abajo, desde Grumete, siendo una persona muy, muy estricta, pero que a Cochrane lo marcó porque lo hizo un hombre muy conocedor de las maniobras marítimas, de las maniobras guerreras. Por lo tanto, Cochrane era realmente un personaje atípico para Claro, la época. Y también me atrevería a decir, Francisco, que era una persona políticamente incorrecta. ¿Y por qué digo esto? Porque él se cubre de gloria en una batalla contra la escuadra francesa, ahí en Action Rocks, y él con un brulote, o sea, un buque cargado con explosivos, lo lanza contra la flota francesa y prácticamente la destruye completamente. Se cubre de gloria, incluso le da al gobierno británico, la corona británica, una condecoración muy preciada, que es la Orden la Orden del Baño. Pero
como te decía recientemente, era un poquito políticamente incorrecto y en una oportunidad se queja de que si su jefe directo lo hubiera apoyado de mejor manera, él habría logrado destruir completamente la flota, lo que lamentablemente para él le trajo al tiempo malas consecuencias, porque lo acusan de un fraude en la Bolsa de Valores de Londres, que él no cometió, y lo sacan del servicio de la Armada, le quitan las medallas, lo sacan del Parlamento porque él ocupaba un escaño en la Cámara de los Comunes, y en esa condición se encuentra Cochrane cuando es contactado, cuando lo recomiendan al representante, al ministro plenipotenciario de Chile en Europa, el señor José Álvarez Condarco, que tenía la tarea de comprar buques y contratar marinos para esta escuadra que estaba Sí, formando el gobierno de el general José Miguel el general sí. Bernardo Higgins. Profesor Marco, una consulta antes de llegar a esa etapa que va a ser fundamental para él y para nosotros también, para el Chile que está comenzando. eh, no sé si es posible como contextualizar un poco cómo fueron los inicios de Cochrane en la Royal Navy, ¿cierto? Porque usted mencionó algo muy importante, él empezó, entre comillas, una edad avanzada para ser en la carrera naval. De esa época usted también mencionó que eran prácticamente niños, 11 años, etcétera. Pero ¿en qué contexto se da los primeros combates que él debe enfrentar Cochrane? Entiendo que Bueno, su mira, mentor era como como te, Nelson, ¿verdad? sí, tuvo un contacto con Nelson, pero él, ordenándome, en el primer buque que sirve, al mando de su tío, es la nave de nombre Hint, y él participa en todo lo que es un bloqueo ahí en el sector del Mar del Norte para evitar el contrabando, para evitar la piratería de los franceses, porque en ese tiempo estamos dentro del contexto que te decía al principio de las guerras napoleónicas, ¿ya? En donde, como te digo, Francia estaba aliada con España y estaba luchando principalmente contra Inglaterra. Y en esta primera parte de su recién inaugurada carrera naval, él está en las costas ahí de Noruega principalmente, ¿ya? Y luego él es enviado a la estación naval de Norteamérica, donde está principalmente viendo el tema también del contrabando, y luego vuelve a la Gran Armada, a la zona del Mediterráneo, donde ahí sí destaca y destaca tanto al capturar un buque francés tremendamente importante, General Aux, y con esa acción él logra los méritos, lo ascienden a capitán de navío, comandante, y le dan el mando de un buque que se llama un bergantín de nombre Speedy. Y aquí, como se dice en términos futbolísticos, la rompe. ¿Ya? Él en menos de un año, aproximadamente 10 meses, captura más de 30 barcos, buques, y eso a él lo cubre de gloria y lo convierte en uno de los capitanes de la Marina Británica más destacada de su época. Sin duda. Y quizás también se reconoce a Cochrane por su inteligencia, en el sentido que, ¿cómo podría definir profesor a Cochrane? Hombre inteligente, intrépido, Sí, marino. mira, tú delante hablabas de esta relación con Nelson. La verdad es que él en una oportunidad conversa con Nelson, que lo marcó mucho, y Nelson le da una máxima. Le dijo, cuando usted está en una situación complicada, hablando en términos guerreros, no se ocupe de maniobras, láncese siempre adelante. O sea, esto lo lleva adelante Cochrane siempre en su carrera, y además de ser una persona intrépida, yo te puedo decir que es muy inteligente, es muy arrojado. Yo te saco el ejemplo por ejemplo, la toma de Corral, que a lo mejor lo vamos a conversar más adelante, o también te podría hablar de la toma o la captura de la Esmeralda en el Callao durante la expedición libertadora del Perú, y él es el primero que aborda la nave realista, la Esmeralda, pese a recibir un culatazo en la frente que lo tira de espalda, dado por el centinela que lo descubre subiendo a la nave realista, se recupera y parte a cubierta dirigiendo a su gente, y en eso cuando la nave ya estaba prácticamente capturada recibe un balazo en la pierna. O sea, era una persona muy intrépida, muy arrojada,
muy estratega, o sea, planificaba muy bien. Por ejemplo, algo que yo no tengo conocimiento si en otra parte se hizo, pero a la tropa y marinería que él eligió, en el fondo se ofrecieron voluntarios para abordar la nave realista La Esmeralda, él los vistió a todos de blanco para identificarse. Y luego cuando el buque es capturado, se da cuenta que los buques neutrales que están en la bahía del Callao tenían luces distintivas en la popa, y él hace lo mismo, y, y con eso logra que los fuertes no disparen sobre la Esmeralda, que ya está en manos de los patriotas, y eso a ti te da un botón de muestra claro de la inteligencia, la perspicacia que tenía al darse cuenta de este pequeño detalle. Claro. Y profesor, me iba a comentar y ahora le doy el pase de cómo se dio el contacto con nuestro país. ¿Cómo llegó a servir a la incipiente patria, Cochrane? Mira, como te anticipaba antes, cuando me explayé a lo mejor un poquito más allá de la cuenta, Cochrane estaba muy sentido de su patria. De hecho estaba viviendo en Francia, lo habían sacado de la Armada Británica, le habían quitado sus condecoraciones, le habían sacado la Orden del Baño, y en esa condición se entrevista con este representante chileno, del gobierno chileno, Álvarez Condarco, y él le dice que quería contar con su presencia al mando de esta escuadra que recién se estaba creando. Y Cochrane acepta de inmediato, porque como dice uno de sus principales biógrafos, don Alamiro de Ávila Martel, dice que la venida de Cochrane a Chile fue única y exclusivamente por lograr recuperar su honra perdida. Y como había perdido esta honra, como te decía, que lo acusaron injustamente en Inglaterra de este fraude en la Bolsa de Valores de Londres. Y es muy interesante lo que tú me dices, este país incipiente. Oye, Chile en ese tiempo no lo conocía nadie. Estábamos luchando contra la monarquía española, el virrey del Perú tenía una tremenda, tremenda flota, Chile siempre había sido un reino dependiente del virreinato del Perú, nuestra economía era mínima y principalmente con el virreinato, por lo tanto, lo que hace el gobierno del general O'Higgins de crear esta escuadra es realmente fuera de serie. No teníamos buques, no teníamos cañones, no teníamos marinos, menos oficiales, por lo tanto que el representante chileno, el señor Condarco, haya logrado enganchar a este marino, uno de los más famosos, más conocidos, más valientes de la Armada Británica, para traerlo a Chile al mando de esta escuadra que se estaba creando, fue realmente algo que a mí me llama mucho la atención. Profesor, y cuando Cochrane llega a Chile, ¿no es cierto? Que se encuentra con Bernardo Higgins. ¿Cómo fue los primeros encuentros que sostuvo Lord Cochrane acá en nuestro país? Bueno, cuando se supo la noticia de que llegaba este tremendo personaje a Chile, el general O'Higgins viaja de Santiago a Valparaíso junto al ministro de Guerra y Marina, que era el Centeno, y lo José Ignacio reciben Centeno. aquí en Valparaíso junto con el gobernador en una fiesta donde están las principales autoridades del país, las principales autoridades de Valparaíso, y él llega con su familia, él llega con su señora, Catherine, y algunos oficiales que estaban fuera del servicio de su Majestad Británica. Por lo tanto, fue todo un acontecimiento para Chile en ese tiempo la llegada de Lord Cochrane a hacerse cargo del mando de la escuadra. Perfecto. Y bueno, en este encuentro que se da con Bernardo Higgins, ¿no es cierto? Me imagino que se delinea las primeras tareas que debe hacer él, porque hay que recordar que Armada como tal no existía, o sea, de alguna manera él tiene que partir de cero, si se puede decir, ¿o no, profesor? Sí, mira, él llega en noviembre del año 1818, y esta fecha es muy importante porque le recuerdo a las personas, a los amigos que nos están viendo, que el zarpe de la primera escuadra nacional fue el 9 de octubre de ese año 1818 al mando de un joven capitán de primera clase, o sea, capitán de navío, don Manuel Blanco Encalada, y que se vistió de gloria en Talcahuano, precisamente allá por tus tierras, Exactamente. al capturar la fragata española Reina María Isabel. El reconocimiento que le dieron a Blanco Encalada, lo ascendieron a contraalmirante,
lo recibieron triunfalmente en Santiago. Por lo tanto, cuando llega Cochrane a Chile, nuestra escuadra había dado sus primeros pasos con un triunfo pero rotundo. No solamente capturó a la María Isabel, sino que a 7 transportes más. Pero con esto que te voy a decir ahora, Francisco, te reflejo el prestigio que tenía Cochrane. Cuando Blanco Encalada sabe de que a Cochrane lo van a nombrar jefe de la escuadra, él no tiene ningún problema, da un paso al costado y él se ofrece a ser su segundo comandante. Y por esa razón Cochrane queda como vicealmirante de la Armada, comandante en jefe de la escuadra, y Blanco Encalada como contraalmirante queda como segundo al mando. Porque Blanco de esa manera reconoce los pergaminos, la importancia, la trayectoria que tenía este tremendo marino que había destacado en las guerras napoleónicas. Así es. Y hay que recordar además, profesor, que bueno, Chile ya había declarado su independencia, al menos políticamente Correcto. hablando, en términos políticos. Tal vez faltaban las campañas militares y navales que vamos a entrar en detalle. Sí, Bien, sí, no creo que nos asume como vicealmirante. ¿Y cuáles son las primeras operaciones navales que debe enfrentar Cochrane? Entiendo, profesor, que al sur del país la situación estaba complicada, especialmente lo que era sector de Valdivia, toda esta zona sur que la corona española tenía una serie de fuertes, estaba muy bien controlado, ¿cierto? sí. Mira, cuando se entrevista, cuando tiene la primera reunión con el gobierno, con el director supremo Bernardo O'Higgins, él se compromete a terminar con la presencia naval realista en las costas de Chile. Y para eso, él lo primero que hace al tomar el mando de la escuadra es ver el tema de la instrucción, de la disciplina, de lograr que los buques tengan las velas, los cañones, la gente, todo como corresponde. Y la primera tarea era principalmente operar sobre el virreinato del Perú, sobre el Callao. Es más, él, te sigo, estoy resumiendo al máximo, él zarpa en su primera expedición o el primer zarpe de la escuadra de Cochrane hacia el Perú en enero del año 1819. Imagínate, él llega en noviembre, asume en diciembre y ya en enero está zarpando en este primer viaje o primera expedición de Cochrane sobre el Perú con la intención de destruir a la escuadra peruana, pero lamentablemente la escuadra peruana o realista o española, como tú quieras llamarla, se protegió bajo los fuertes del Callao y nunca salió a enfrentar combate. Por lo tanto, vuelve a Chile, prepara nuevamente sus buques, su gente, lleva los famosos brulotes explosivos y los cohetes a lo Congreve, que son como los antepasados de nuestros misiles, pero lamentablemente estos fueron construidos por prisioneros de guerra realistas, los cuales no lo hicieron de la mejor manera, por lo tanto no cumplieron con el objetivo, no lograron hundir, destruir, incendiar los buques realistas que están en el Callao y se tiene que volver a Chile contra su voluntad porque él esperaba dar un golpe fuerte al poder naval español, no lo logra, y para no llegar con las manos vacías, se dirige directamente a la zona de Valdivia, sin informar mayormente, para mantener el secreto, llega a Valdivia, recorre los fuertes porque logra capturar al práctico que le mandan de los fuertes de Valdivia y con esa información, entre ellos el plano de Moraleda que le detallaba la ubicación de los cañones, la profundidad, etcétera, se va a Concepción, donde le pide el apoyo al gobernador intendente Ramón Freire, quien lo apoya, le pone a su disposición una nave, tropa de ejército al mando del mayor Jorge Bochef, y con ellos parte hacia Valdivia y que en una operación totalmente planificada de noche por tierra, logra capturar a esta tremenda guarnición que había en Valdivia, más de 1.200 hombres, más de 12 cañones, 12 fuertes, que eran el fuerte más importante que tenía la corona española en Chile, Valdivia. De hecho, a Valdivia le llamaban el Gibraltar de América. Sin embargo, Cochrane en poco más de 11 horas logra este triunfo, con lo cual nuestra independencia se extiende desde los márgenes del río Biobío, Concepción, hasta lo que es hoy día Valdivia. Y solamente queda en poder
la isla Grande de Chiloé. De hecho, él intenta capturarla, pero lamentablemente por la cantidad de bajas que había tenido en Valdivia y ya que el coronel Quintanilla lo estaba esperando, sabía de los planes de Cochrane, es rechazado ahí principalmente en el fuerte de Agui, y Cochrane tiene que desistir de la captura, vuelve a Valparaíso y ha recibido con un héroe por este tremendo triunfo que fue la captura de los fuertes de Corral y Valdivia los días 3 y 4 de febrero de 1820. Sin duda, profesor, acá se ve lo intrépido que eran los Cochrane y valiente también. O sea, de alguna manera aquí vemos lo que estábamos conversando. Y cuando mencionaba recién el tema de sentar las bases, claro, no es que parta tanto de cero, sino que más bien le da este perfil, esta impronta a lo que sería la figura de la Armada, ¿no es cierto? Como la Correcto. conocemos hoy. No sé si pueden ahondar un poco en eso, como el legado que te deja Cochrane en ese sentido. Mira, a ver, escucha, hablar de Cochrane, Podríamos estar un programa sí, todo el mira, 18 de septiembre. nuevamente uso la palabra resumiendo. Cochrane, después de esta toma de Valdivia, vuelve a Chile y prepara la expedición libertadora del Perú, logra su objetivo, termina con el gobierno peruano. No te olvides que ahí después el general San Martín, que era el jefe de la expedición en general y él era el jefe de la escuadra, se autoproclama protector del Perú, se logra la independencia del Perú, pero Cochrane sigue con sus naves hacia el norte, llega a México, a la Baja California, donde apoya también este movimiento emancipador que estaban iniciando los mexicanos, regresa a Chile y le informa a O'Higgins que no quedaban naves realistas en las costas del Pacífico Sur, o sea, no solamente en Chile, sino que Chile, Perú, Ecuador, lo que hoy día Colombia, hasta México. Por lo tanto, la impronta de Cochrane es que consolida la independencia de Chile y de América en el mar. ¿Ya? Y sin perder de vista que todo la gloria, la disciplina, la organización de la escuadra también fue realizada por él. Incluso hay muchos que hablan y hacen la comparación de lo que pasa durante el bloqueo del Callao, durante la expedición Libertadora al Perú y la primera expedición de Cochrane, con lo que posteriormente pasa en el periodo de la Guerra del Pacífico. ¿Ya? La gloria de Prat y de Cochrane están unidas por este tema de el vencer o morir. Exactamente, él deja como este legado, ¿no es cierto?, que Este la tremendo Armada, legado. este perfil que tiene la Armada Nacional. Profesor, para ir como cerrando esta entretenida conversación que hemos sostenido sobre el Lord Cochrane, ¿qué le pasa después a él, ¿no es cierto? Porque entiendo que sigue su itinerario, regresa a Europa, entiendo, ¿no? Él Sí, participa incluso en las campañas por la independencia de Grecia, inclusive. justamente. Mira, una vez que termina la expedición Libertad al Perú, que también uno la puede leer como la tercera expedición de Cochrane, ya no quedaban buques, naves españolas realistas en las costas del Pacífico. Por lo tanto, el gobierno chileno, en ese momento al mando del ahora general Ramón Freire, por temas de economía, te repito, nuestro país nunca le ha sobrado la plata, para hacer economía se vio la necesidad de prácticamente desarmar la escuadra. Habían temas también pendientes de pago de las dotaciones, de las tripulaciones, se cierra la Academia Náutica, por lo tanto Cochrane frente a esa situación acepta la invitación que le había hecho el emperador de Brasil para dirigir su escuadra en la lucha de independencia que tenían contra los portugueses. Se va de Chile en enero del año 1823, asume el mando de la escuadra de Brasil y a los pocos meses ya tiene un triunfo tremendo en la batalla naval de Marañón. De hecho, le dan el título de Marqués de Marañón y una medalla por este logro. Y una vez que está consolidada la independencia de Brasil, él vuelve a Inglaterra y al poco tiempo se va a Grecia a apoyar la guerra que tenían los griegos contra los turcos otomanos. Y también tiene una participación muy importante en la batalla de Navarino. Regresa a Inglaterra, había muerto el rey, el que como que no le caía muy bien, por decirlo coloquialmente,
y él exige que se reabra su juicio por el cual lo habían sacado del escalafón de oficiales de la Armada Británica. Ahora lo encuentran inocente, le dan el mando a una escuadra y al poco tiempo lo ascienden a almirante, a contraalmirante de la Armada Británica. Y no solamente eso, Francisco, ¿eh? Cuando fallece su padre, asume o hereda el título de el 10º conde de la familia Dandona. ¿Ya? Y como broche de oro, además, el gobierno chileno lo incorpora al escalafón de la Armada Británica, en el cual se mantiene hasta el último día de su vida. Cuando él fallece el año 1860, Cochrane era vicealmirante en servicio activo de la Armada chilena. Y sus restos, para finalizar, están sepultados en la abadía de Westminster, donde descansan los restos mortales de los personajes más importantes del Reino Unido. Y algo muy llamativo, en que en su lápida, en cada uno de sus ángulos, está el escudo de Chile, Perú, Brasil y Ecuador, escrito en diferentes idiomas, la frase independencia. Qué interesante, profesor, lo que nos cuenta especialmente el reconocimiento que le hace nuestro país a él como Correcto. vicealmirante, y su legado perdura mucho más allá. De hecho, sin ir más lejos, en la Guerra del Pacífico, uno de los blindados que participó en las campañas navales justamente lleva el honor a Lord Cochrane y el blindado gemelo Blanco Encalada, ambos próceres del proceso de emancipación nacional en lo que respecta a campañas marítimas. El último Sí. espacio, profesor, para una reflexión sobre la importancia de Lord Cochrane, por qué debemos recordarlo, en fin, dejo el espacio, en últimos Mira, minutos. como te lo dije hace un rato, Francisco, Lord Cochrane marcó un antes y un después en lo que fue esta creación de la escuadra. Marcó este espíritu guerrero, estas glorias de, como también te lo dije, de vencer o morir. Y en la Armada Cochrane es muy reconocido, ¿eh? Desde ese famoso blindado de la Guerra del Pacífico, Chile siempre ha tenido una unidad de su escuadra que lo ha recordado. También hay una unidad de la Infantería de Marina que lleva el nombre del destacamento Cochrane. Eh, el primer monumento en Valparaíso, que está ubicado donde hoy día está el monumento a la Marina en la Plaza Sotomayor, fue en homenaje al almirante Cochrane. La cantidad de calles que hay en Chile con el nombre de Cochrane. En el sur, la provincia ahí si no me equivoco, en la 11ª región, también. Por lo tanto, a nivel nacional, el nombre de Cochrane es muy conocido, pero a nivel institucional, todos sabemos de la importancia y el legado que realizó en esta fase formativa de nuestra institución la figura del almirante Lord Thomas Alexander Cochrane. Así es, profesor, y por eso era el objetivo de esta conversación a propósito de las fiestas patrias, recordar justamente una figura clave en el proceso de las campañas marítimas, pero además, como usted menciona, fue el que sentó las bases de lo que es actualmente la Armada de nuestro país. Todas las unidades, no hay calle en Chile que lleve el nombre de Lord Thomas Cochrane. Profesor Marco Fernández, quiero darle las gracias por este espacio, agradecer por su intermedio también al Museo Marítimo Nacional de Valparaíso, que lo vayan a visitar. Constantemente están haciendo muchas exposiciones. También pueden buscarlos en las redes sociales. Yo tengo un canal de YouTube por el que se está transmitiendo ahora este evento. En Facebook, en Instagram, siempre están ahí compartiendo, ¿no es cierto?, buena parte de lo que es el patrimonio marítimo nacional. Así que muchas gracias, profesor, por la instancia. Bueno, la verdad, Francisco, un agrado nuevamente tener este tipo de conversaciones para dar a conocer estos personajes, hechos históricos que lamentablemente para la mayoría de los chilenos son poco conocidos y a tu disposición. Aquí siempre dispuesto a apoyarte en cualquier otra iniciativa de dar a conocer nuestra rica historia naval y marítima. Así que espero que estemos en contacto nuevamente con alguna otra entretenida conversación. Así es. Así estamos cerrando esta transmisión conjunta entre el canal de YouTube del Museo Marítimo Nacional de Valparaíso y del suscrito, por supuesto. Desde ya, muchas gracias por vernos y les deseamos felices fiestas patrias. Que estén bien. Chao, Francisco, que estés muy bien.